Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube Javier Sports. Dándole continuidad a nuestro tema del envejecimiento saludable, les traigo un contenido con invitados donde vamos a hablar acerca de la definición de envejecimiento, qué causas tiene, qué consecuencias, cómo lo podemos modular. Siempre acuérdense, con el ánimo de ayudarles a que sea saludable y que seamos completamente independientes. Espero les sea de gran ayuda. Vale la pena tener en cuenta entonces que el número de personas de la tercera edad cada día se incrementa más y es además el grupo poblacional que más crece en el mundo. En 1950 la expectativa de vida había crecido 20 años. Se dice que 100 años después, es decir, para el 2050, más del 10% de la población del mundo va a tener más de 80 años. Por eso se crea la gerociencia, la gerontología, como esa ciencia que trata todos los aspectos del envejecimiento, y el geriatra como un médico que se especializa para tratar este grupo poblacional y además para cuidar de sus enfermedades. Se han organizado, existe la Asociación Colombiana, la Red Latinoamericana, el Comité Latinoamericano y la Asociación Internacional de Gerontología y de Geriatría. ¿Cuál ha sido el tema? Es que el problema radica en que nos estamos envejeciendo enfermos. Sí, señor. En Estados Unidos, 2 de cada 3 personas mayores de 60 años están enfermas de enfermedades crónicas. Fue tanto así que para el 2015 la Organización Mundial de la Salud creó el quinquenio del 16 al 20, donde el objetivo era que trabajáramos en mantener un adecuado estado de salud de este grupo poblacional. Además, la OPS declara la década del envejecimiento saludable en diciembre del 2020, que va del 2021 al 2030, y es declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta iniciativa mundial aúna esfuerzos no solamente de los gobiernos, de la sociedad civil, de los organismos internacionales, los equipos de profesionales, los grupos académicos, universidades, medios de comunicación y el sector privado, todos con el ánimo de mejorar la vida de este grupo poblacional, de su familia y de sus comunidades. La FARC, que es la Federación Americana de la Investigación en Envejecimiento, dice que debemos tratar el envejecimiento más no sus enfermedades, y con eso podemos mantenernos saludables más tiempo. Entremos en materia. Inicialmente, como lo dije en otro contenido, hay que diferenciar entre edad cronológica y edad biológica. Edad cronológica, pues el número de años que tenemos desde la fecha de nacimiento. Pero acá vamos a hablar de la edad biológica, es esa reserva fisiológica. Es cómo hemos tratado nuestro organismo, es cómo nuestro organismo y nuestras células han respondido a los diferentes estímulos que le damos diariamente: la comida, los medicamentos, la actividad física, nuestros vicios, cigarrillo, alcohol, etc. Ese estudio de esa edad biológica es importante, por ejemplo, en el área de la salud pública, porque entender ese comportamiento y esa respuesta nos ayuda a que tengamos posibilidad de intervenir esos procesos para mejorar la calidad de vida de estas personas de la tercera edad. En general, el ser vivo envejece y para eso venimos programados genéticamente. Llevamos cientos de miles de años realizando esos cambios y esas adecuaciones genéticas en nuestro DNA, nuestros cromosomas, en el núcleo de nuestras células. Es decir, es un programa genético.
El tema es cómo debemos envejecer. Y, por ejemplo, el siglo pasado recibimos el siglo 1900, de 1900 al 2000, con problemas como, por ejemplo, la industrialización, en donde cada día se promulgó que las personas trabajaran más, tuvieran las jornadas laborales, pero conllevaron, por ejemplo, a que estuvieran más tiempo sentadas. Y viene el tema del sedentarismo, un modulador negativo del envejecimiento. Eso paulatinamente ha dejado cada día más personas de la tercera edad enfermas. Eso querría decir que podríamos nosotros, entendiendo cómo envejecer, modular ese envejecimiento, quitando, alterando, dejando de lado factores que lo deterioren. Es cierto, nos las pasamos al día actualmente todavía 3 o 4 o más horas sentados. Comemos mal. Ese tipo de alimentación también deteriora la respuesta que tienen las células genéticas al envejecimiento. Entonces podríamos decir que si entendemos los factores biológicos y fisiológicos que hacen que nosotros envejezcamos, como venimos programados, reitero, para hacer, y entendemos cómo podemos modular positivamente esos componentes biológicos y fisiológicos, el resultado debería ser entonces un proceso de envejecimiento adecuado. Sí tenemos que envejecer, pero tenemos que envejecer como venimos programados para hacerlo, no con ese franco deterioro, gracias, te reitero, a la presencia de tantos factores que alteran biológicamente nuestras células y que nos llevan definitivamente a enfermar. O sea que de nosotros depende escoger si envejecemos sanos o envejecemos enfermos. Hablemos entonces de esos factores que determinan o que llevan o que marcan mejor el envejecimiento. Primero, habíamos dicho que era un tema genético y es que empieza a haber inestabilidad genómica. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, hay partes de los cromosomas del DNA que tienen la capacidad o habilidad de ayudarnos a reproducir adecuadamente la célula. Se llaman los telómeros. Esos se vienen empaquetados en los extremos de los cromosomas y favorecen que cada vez que la célula necesite replicarse lo haga adecuadamente. Que si hay algún daño, no se replique ese daño. Eso se viene perdiendo con el envejecimiento. También hay alteraciones epigenéticas. Le metemos moléculas adicionales al DNA, a los cromosomas, y cuando ese DNA se expresa, pues se puede expresar inadecuadamente y eso hace que las células se deterioren. Hay también pérdida de la proteostasis, es decir, esa habilidad que tenemos o que se tienen las células de producir proteínas, y no solamente producirlas, sino que ellas se plieguen y aparte de eso, mandarlas al sitio donde deben estar esas proteínas. Eso se va perdiendo paulatinamente. Ya no tenemos esa capacidad de responder adecuadamente a los alimentos, es decir, tenemos problemas metabólicos. Hay disfunción mitocondrial, nuestra central energética. Asimismo, la capacidad que tienen los tejidos de comunicarse entre sí también se deteriora. Eso es lo que sucede normalmente. Yo puedo modular ese proceso, es decir, yo puedo hacer que ese proceso no se produzca o no se genere, tan rápido. Es decir, que se presente o que se dé como debe presentarse y como viene programado genéticamente. Esos moduladores pueden ser negativos o positivos. Entonces los negativos lo aceleran, los positivos lo detienen o lo mantienen como viene programado. Los negativos son el alcoholismo, el tabaquismo, los malos hábitos alimenticios, el sedentarismo. Los positivos entonces sería dejar de lado estos, por ejemplo, en cambio de inactividad física, en cambio de sedentarismo, ser activos físicamente, comer adecuadamente. Con respecto a la alimentación, pues hacerlo mal lleva al adelgazamiento o también a la obesidad.
La obesidad es una enfermedad, es un mal amigo, es una mala amiga del envejecimiento. Desde el punto de vista más celular, fisiológico, biológico, tiene dos procesos que definitivamente hacen que el envejecimiento no sea tan bueno. Se llaman estrés oxidativo y también procesos de inflamación crónica. Casualmente, el ejercicio ayuda a controlar esos dos procesos porque es una actividad antiinflamatoria y regula el estrés oxidativo. Por eso podríamos decir que el obeso tiene que sí o sí hacer ejercicio. Con respecto al segundo, el primero era mala alimentación, el segundo es la actividad física, pues tenemos que hablar tanto de actividad física como de sedentarismo. Cuando hablamos de sedentarismo, el tema es cuánto tiempo duramos al día inmóviles, quietos, en reposo, acostados. Y eso versus deterioro funcional. Definitivamente el sedentarismo conlleva un envejecimiento prematuro. Un tip también, borrar el sedentarismo del día involucra que usted haga más de 60 minutos de actividad física, también al día. Pero es que el sedentarismo también tiene procesos de estrés oxidativo y de inflamación, pero por sobre todo lleva a sarcopenia. Y la sarcopenia pues se ha convertido en una enfermedad, ya se determina como tal, ya se clasificó como tal. Su prevalencia pues depende mucho de cómo se defina, ha habido algunas dificultades, pero definitivamente es la pérdida de masa muscular y pérdida de fuerza. Las personas que llegan a los 60 años, el 10% ya tienen sarcopenia y se aumenta mucho más si usted tiene enfermedades, por ejemplo, del corazón o del riñón. Se dice que empieza desde los 25 y 30 años y, como les decía previamente, hay procesos celulares involucrados como el estrés oxidativo, deterioro funcional mitocondrial, activación de la señalización apoptótica, es decir, de muerte celular programada rápidamente, pero sobre todo en el músculo esquelético. Digamos que entonces también existe en este proceso de la sarcopenia inflamación crónica, denervación muscular general. Se pierde esa neurona tan especial que sale de la médula espinal que va a cada músculo, que se llama la motoneurona alfa. Y aparte de eso, se daña esa neurona que llega al final al músculo. Hay una disminución de la síntesis de proteínas. Siendo así, entonces, ser desnutrido o malnutrido, ser obeso, ser inactivo físicamente, que lleve a sarcopenia, no es una buena asociación. Además, porque potencian procesos ambos, tanto la obesidad como la sarcopenia, dada por la inactividad física, de inflamación celular crónica, así como estrés oxidativo. O sea que si los dos se presentan y aparte de ello tienen procesos celulares similares, pues no sería raro que se unieran, y definitivamente así es. Existe lo que conocemos como la obesidad sarcopénica, es decir, personas obesas, sin músculo, con mucha grasa, inflamadas crónicamente y con estrés oxidativo. Ese riesgo se incrementa, se potencia entonces, y tendríamos personas entonces con obesidad y sarcopenia que envejecen más rápidamente. No confundir sarcopenia con caquexia. Caquexia es en el paciente con cáncer, por ejemplo, que ni siquiera tiene músculo pero tampoco tiene grasa. Bueno, eso es importante tener en cuenta. Hasta el momento, entonces, ¿qué hemos dicho? Hay unos procesos biológicos fisiológicos que marcan el envejecimiento, que se pueden empeorar por la presencia de ciertos factores moduladores negativos como la obesidad, la mala alimentación y la inactividad física que lleva a la mencionada sarcopenia. No solamente sucede eso, también existe la posibilidad de que la pérdida de masa muscular
deteriore la comunicación que tiene el músculo con el resto de tejidos. Y es que sí, el músculo es un órgano endocrino muy importante que se comunica continuamente con el resto de tejidos del cuerpo cuando lo estimulamos, y la mejor forma de estimularlo es haciendo ejercicio. Ya lo hemos mencionado en un anterior contenido, libera las conocidas mioquinas. Con el cerebro existe una situación muy especial, y es tan especial que se ha podido determinar que las personas con sarcopenia inactivas físicamente dejan de producir esas moléculas del músculo hacia el cerebro, y en el cerebro empezamos a tener más fácilmente deterioro cognitivo. Es decir, que entre más tiempo duremos nosotros sedentarios, inactivos físicamente, más se daña nuestro músculo. Y si a eso le involucramos los procesos de deterioro funcional asociado al envejecimiento, pues eso de nuevo no ayuda, y empezamos a tener más riesgo de las conocidas enfermedades neurodegenerativas. Tal es el caso de el Alzheimer, el Parkinson. Entonces estamos hablando de las mencionadas enfermedades del músculo y el cerebro. Y es que sí, las personas que tienen velocidad de la marcha más lenta, sucede después de los 60 años, es frecuente, tienen más riesgo de Alzheimer. Y al revés, si yo hago ahora ejercicio, mejoro mi memoria, mi capacidad de función cognitiva, mi componente emocional. Es decir, el ejercicio tiene un efecto terapéutico al mejorar el músculo y mejorar la conversación del músculo con el cerebro en las enfermedades del propio cerebro, las neurodegenerativas, que son de verdad las que acaban tanto a muchas personas. Para mayor comodidad de ustedes, divide este contenido en dos partes. En esta primera, la revisión biológica, académica, científica del envejecimiento, proceso que desarrollamos todos por nuestro ciclo vital, pero que podemos modularlo negativo positivamente, o moduladores negativos que nos llevan a enfermar además, o a que el propio envejecimiento sea inadecuado, o las dos cosas, que es lo que frecuentemente sucede y parece que no se puede despegar. O un modulador positivo, donde está el ejercicio como eje central, la buena alimentación, en donde ustedes pueden envejecer, o todos podemos envejecer muy adecuadamente, sin enfermedad y por supuesto completamente independientes. La segunda parte viene con nuestros invitados. No se los pierdan.